Niño de 3 años que es traído a la emergencia por haber presentado sacudidas tónico-clónicas generalizadas que duraron 5 minutos. Al examen, temperatura 40 grados centígrados, se ausculta roncantes en ambos campos pulmonares y presenta déficit motor en miembro inferior derecho y somnolencia post-convulsión. No tiene antecedentes relevantes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué es lo que tiene este paciente? Es un paciente, 3 años, tuvo convulsión tónico-clónica generalizada, que duraron solamente 5 minutos. Al examen llega el paciente, tiene 40 de temperatura y se le ausculta roncantes en ambos campos pulmonares y presenta déficit motor inferior izquierdo, somnolencia post-convulsión. No hay otro. ¿Eso es qué? Es una convulsión febril, compleja, es un episodio de escalofríos, síncope, convulsión febril simple, convulsión asociada a fiebre. Pero llamamos convulsión asociada a fiebre cuando el paciente neurológicamente ya tiene una entidad, por ejemplo, un paciente con parálisis cerebral, un paciente que tenga alguna secuela neurológica hipóxico-isquémica, o sea, esos pacientes que ya tienen alguna secuela neurológica y hacen fiebre y convulsionan, a eso se le llama convulsión asociada a fiebre, ¿no? Ellos no se les cataloga como una convulsión febril simple, sino se les llama convulsión asociada a fiebre, debido a que su secuela neurológica puede desencadenar focos hipelectógenos y por lo tanto darte los síntomas de convulsión. Ahora, un síncope febril, bueno, hay algunas personas que por fiebre pueden tener síncopes muy raros. Episodio de escalofríos no tiene nada que ver eso, ¿no? Entonces ahí la alternativa sería poder saber si es una simple o compleja. Entonces, habitualmente ya de por sí dice tónico-clónicas generalizadas cumple con el criterio de simples. Duración menos de 5 minutos también cumple con el criterio de simple porque es menos de 15 minutos. Roncantes, ausculta roncantes en ambos casos es un distractor y presenta déficit motor en miembros inferiores derecho, entonces eso ya no va con una convulsión febril simple. ¿Por qué? Porque ya hay una secuela. Eso se llama parálisis de TOC, ¿no? ¿Qué es una secuela neurológica, una paresia puede haber en aquellos pacientes que han tenido convulsión febril compleja? ¿No? El cuadrito que les puse hace un rato, parecido, ¿ya? Pero acá más que todo para diferenciar el número de complejas son 2 o más en 24 horas. Habitualmente puede ser parcial, mayor de 15 minutos, prolongada, el posictal, las características que pudiera dejar parálisis de TOC asociada, el porcentaje de compleja 27% aproximadamente y el examen neurológico pudiera ser anormal. Hay algo o sea, no necesariamente la compleja tiene que tener convulsiones parciales para ser complejas, ojo, o sea, la convulsión simple sí tiene que tener estos criterios. Basta que uno de ellos salga, o sea, por ejemplo, si puede ser que solamente haya tenido una clónica generalizada, pero de repente la duración fue más de 15 minutos, entonces eso ya la convirtió en compleja, por más que las otras características sean casi todas de una convulsión febril simple. Pero o sea, por ejemplo, si de repente una convulsión febril simple ustedes dicen tiene esa característica y nuevamente dentro de las 24 horas vuelve a tener otra convulsión, entonces ya, y de las mismas características que parecieran simples, ya eso escapa de esta definición simple y pasa a ser compleja. ¿Ya? Niño de 4 años que presenta tos, dificultad respiratoria todas las noches con la actividad física. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Un niño, primero, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Un niño asmático, ¿no? Es un niño asmático. Entonces, es un niño que tiene todas las noches, ¿ya? Presenta tos y dificultad respiratoria. O sea, tiene síntomas respiratorios y sobre todo también con la actividad física. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Primero, ¿qué diagnóstico le darían a ustedes? Asma, ya es un asma, pero me han dado el nombre, me falta el apellido, ¿no? Ya, es un asma persistente, ¿qué más? Leve, moderada, severa. Si tiene todos los días síntomas respiratorios nocturnos, es severa.
sea, de acuerdo a la definición de asma intermitente, persistente, leve, moderada, severo, eso es un asma severa. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de control? ¿No? Porque acá lo que lo que estamos viendo es el tratamiento control, porque es el tratamiento a seguir. Habitualmente este paciente necesita llevar una terapia de control, una terapia controladora. Habitualmente podemos utilizar aquí, en toda esta serie de alternativas, el tratamiento sería un corticoide inhalado a altas dosis, ¿no? Y un beta-2 agonista de acción prolongada, incluso acá más un antileucotriene. Sería lo que debería recibir este niño, ¿ya? Corticoide inhalado a bajas dosis no, porque es un severo, ¿no? Adrenalina tampoco no se usa en estos casos, al menos para control. Corticoide inhalado a bajas dosis tampoco, ya les mencioné porque las cromómonas ya son medicamentos que no se utilizan actualmente. Bromuro y protopio habitualmente se utiliza para tratamientos de rescate, ¿no? La fluticasona, que es un corticoide inhalado, pero no te dice si le vas a dar altas dosis o bajas dosis. Corticoide inhalado de acción corta, no, pues el corticoide inhalado de acción corta no hay, pues, no existe teofilina. La teofilina la teofilina se puede usar en los casos para control, sí se puede usar en casos de control, pero no es la primera alternativa de tratamiento. Entonces ahí el tratamiento de elección sería corticoide inhalado de altas dosis más el beta-2 agonista de acción prolongada, que en este caso es el meterol, más antileucotrienes. O sea, si somos estrictos a lo que debería recibir, ahí le faltaría antileucotrienes. Entonces los medicamentos de rescate, para que no se olviden, existen dos tipos de medicamentos, de rescate y de control. Rescate son todos aquellos que se dan para las crisis de asma, las crisis asmáticas. O sea, viene paciente y viene con una crisis asmática, eso necesitamos usar terapia de rescate. Ahí que usamos los beta-2 agonistas de acción rápida. Ahí está el salbutamol, el levosalbutamol, la terbutalina y el clenbuterol. O sea, son medicamentos que se utilizan para los cuadros de rescate o las crisis asmáticas. El más usado, lógicamente, tienen ustedes el salbutamol, ¿no? Corticoides, acá también está el fenoterol, pues, ¿no? También es parte de corticoides sistémicos. Ahí pueden elegir de acuerdo a la intensidad de la crisis, puede ser dexametasona, hidrocortisona, prednisolona, metiprednisolona. El único de los corticoides que tiene diferencia entre todos es la metiprednisolona, que habitualmente la usamos en crisis severas, porque tiene un tiempo de acción un poco más rápido, a diferencia de las otras tres, que prednisona, dexametasona y hidrocortisona más o menos comienzan a actuar entre las 4 y 6 horas post tratamiento. El modo de aplicación, ya sea endovenoso, ya sea vía oral, habitualmente da igual, ¿ya? El único que tiene diferencia es la metiprednisolona en los casos severos. Después, el resto no tiene diferencias en cuanto a presentaciones, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, si un niño viene con crisis asmática moderada y el niño tolera, le puedes dar prednisona o le puedes dar dexametasona vía oral sin necesidad que le pongas hidrocortisona. O sea, igual va a hacer el efecto como corticoide a partir de las 4 o 6 horas, porque los corticoides no hacen un efecto tan rápido como para poder ver la mejoría del edema a nivel del bronquio. Otro medicamento utilizado son los anticolinérgicos, que son, en este caso es el bromuro y protopio, que lo usamos por ejemplo, cuando tenemos un paciente que viene con una crisis asmática. Los pilares para poder darle tratamiento a esa crisis, tenemos el salbutamol y el corticoide. Eso siempre tiene que haber en una crisis. Si es que el paciente no te mejora con la crisis, ahí le puedes adicionar un anticolinérgico para la mejoría. Ahora, si el paciente, a pesar de los 3 primeros medicamentos, no mejora, lo que puedes usar es sulfato de magnesio, o en todo caso pudieras usar una teofilina de acción corta, que es la aminofilina, cualquiera de ellas, ¿no? Son las alternativas que habitualmente usamos, pero la usamos más que todo en la unidad de cuidados intensivos, no la usamos en salas regulares, ¿no? O sea, ya probablemente el paciente, si está acá y sigue con un gran distrés respiratorio, necesitamos pasar a otro tipo de terapia, que son estas alternativas. En algunas otras ocasiones el paciente puede llegar a ventilación mecánica y demás cosas, ¿no? Pero esta es la terapia que habitualmente debemos conocer, y los medicamentos que ustedes deberían de saber cuándo utilizar de rescate y cuáles son los que utilizan de control. De control son, como ya les había mencionado, son los corticoides inhalados, ¿no? Los corticoides inhalados, los beta-2 agonistas de acción prolongada, acá tenemos que son inhalados. Estos beta-2 agonistas son prolongados, son inhalados. Ahí tenemos el formoterol y el salmeterol. Habitualmente el formoterol no lo usamos, lo que más se usa es el salmeterol.
¿ya? Y más, o sea, estos corticoides de acción prolongada nunca van solos, por si acaso, ¿ya? Siempre tienen que ir acompañados de un corticoide inhalado, a diferencia que el corticoide inhalado, la primera escala o el primer escalafón, por ejemplo, si ustedes tienen un asma persistente leve, ustedes lo que van a dar el primer peldaño va a ser corticoide inhalado solo. Puede ser una fluticasona, puede ser una budesonida, puede ser una beclometasona a dosis bajas. ¿Ya? Si el paciente le hacen un seguimiento, si el paciente sigue o persiste con los síntomas como tos que hace cada 2 semanas o dependiendo de la categorización que se le dé, si el paciente persiste con síntomas, entonces lo que ustedes hacen es elevar el nivel de corticoides a dosis medias, ¿ya? Si el paciente persiste, lo vuelven a volver persiste, entonces ahí recién pasan a beta-2 agonistas inhalados de acción prolongada más los corticoides, ¿ya? Si a pesar de eso persiste, entonces ahí recién comienzan a dar modificadores del leucotrieno, que en este caso es la otra alternativa. Estos medicamentos también, el GINA, que es un consenso para poder usar en pacientes asmáticos, en algunas alternativas lo pueden dar como tratamiento como de primera elección. Pero actualmente se ha demostrado que los corticoides inhalados son considerados como la terapia más efectiva actualmente utilizada, antes que el leucotrieno, ¿ya? Antiguamente les daban una escala entre este o este, cualquiera elegir, nos daban la alternativa de elegir, pero ya se ha demostrado que el glucocorticoide inhalado tiene mejor beneficio que el antileucotrieno. Aparte que por el costo también es mucho más factible poder tener un corticoide inhalado que los antileucotrienos, que salen muy caros. Teofilina acción prolongada, cromoglicatos, anti-inulina, que son los medicamentos de control, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la respuesta anterior era un glucocorticoide de altas dosis más un beta-2 agonista de acción prolongada y sería más antileucotrieno, ¿sí? Que sería lo correcto. Un recién nacido perderá calor por radiación cuando, a ver, el recién nacido pierde calor cuando está expuesto al aire por radiación, cuando no se seca correctamente, cuando se produce evaporación, cuando sus ropas están muy frías, cuando se le desnuda cercano a un objeto frío. O sea, cuando decimos que el recién nacido pierde calor por radiación. Existen 4 formas de perder calor el recién nacido, ¿no? Una es radiación, el otro es evaporación, el otro es conducción y el otro es convección, ¿ya? Entonces, aquí hay un esquemita. La evaporación es cuando el líquido es la pérdida de calor cuando el líquido amniótico se evapora de la piel, es decir, que usted no lo secó bien y por lo tanto ese líquido amniótico que quedó con la piel se comienza a evaporar y eso hace que el paciente o el recién nacido pierda calor, ¿ya? La conducción es cuando el paciente está en contacto con superficie fría. Por ejemplo, ustedes lo reciben al niño y de repente lo reciben con la mantita que lo reciben frío. No lo precalentaron o de repente le pusieron su ropa, está fría, está en contacto con una superficie fría, o de repente la servocuna no está prendida y lo pusieron en la servocuna que está fría. Entonces, esa es la pérdida por conducción. Convección es cuando está expuesto al aire frío, es decir, por ejemplo, están en sala de operaciones y de repente se olvidaron que están en sala de operaciones que tiene mucho calor en verano y ponen aire acondicionado. Entonces, esa es convección, ¿ya? Expuesto al aire frío. Y radiación es cuando se le coloca objetos fríos, o sea, no está en contacto directo con la superficie fría, pero está cercano a objetos fríos. Paredes, mesas, cabinas, sin tener contacto con ellos, ¿ya? Entonces, el enfriamiento puede ocurrir en los primeros minutos de nacimiento y los primeros 10 a 20 minutos la temperatura puede caer entre 2 y 4 grados centígrados. Ahí hay un esquema como para que ustedes no se olviden. Evaporación es cuando el paciente está mojado, no se le secó bien y va a perder calor. Convección es cuando el paciente está expuesto a aire acondicionado probablemente o a un ambiente muy frío. Y radiación, en este caso, conducción es cuando está en contacto directo con una sustancia fría o con un objeto frío, y radiación es cuando está cercano a objetos fríos. Entonces, en la alternativa, ¿cuál sería el correcto? Se le expone el aire frío, no se le seca correctamente, se produce evaporación, sus ropas están muy frías, se le desnuda cercano a un objeto frío. Sí, entonces la respuesta correcta sería se le desnuda cercano a un objeto frío.
En la reanimación neonatal, si después de realizar una estimulación táctil y permeabilizar la vía aérea, el neonato no presenta respiración espontánea, usted consideraría, ¿qué haría? O sea, si el paciente ya nació, lo estimulas, permeabilizas la vía aérea, ¿no? Y el neonato no respira, ¿qué se hace? Se administra adrenalina, se administra oxígeno por carpa o campana, se le aspira secreciones, se le hace reanimación, realizan ventilación a presión positiva o se le procede de frente a intubar. O sea, ¿cuál es el siguiente paso una vez que hayan estimulado y permeabilizado la vía aérea? Entonces, para eso necesitamos el algoritmo de reanimación neonatal. ¿Qué se hace? Primero, si el recién nacido, antes que nazca el recién nacido, uno tiene que decir, ¿es gestación a término? Ya. Ahora, respira, una vez que sale, respira o llora, tiene buen tono. Si dice sí, entonces el paciente pasa a cuidados de rutina, proporcionar calor, asegurar la vía aérea, secar adecuadamente y evaluarlo continuamente. Luego pasa a contacto piel a piel. Ahora, ¿qué pasa si no es a término? Si no respira o no llora, si no tiene un buen tono, entonces hay que colocar bajo una fuente de calor, hay que posicionar, ¿ya? Ver que abrir la vía aérea y si es necesario desobstruir, es decir, si es que vemos que tiene líquido, hay que aspirarlo, ¿no? Hay que secar y estimular y reposicionar, ¿no? Lo reposicionamos. Una vez que hacemos esto, evaluamos, eso ocurre en 30 segundos, evaluamos la frecuencia cardíaca y la respiración. Entonces, ¿qué pasa si nuestra frecuencia cardíaca es mayor a 100 y ya tiene una respiración normal? Entonces hacemos los cuidados de rutina. Ahora, ¿qué pasa si la frecuencia cardíaca es mayor a 100, pero hay dificultad respiratoria o cianosis persistente? Entonces hay que considerar pasarlo a CPAP o monitorear la saturación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si la frecuencia cardíaca es menor a 100, el paciente está jadeando, está apneico? Entonces, una vez que ya hemos estimulado, hemos secado, ¿qué tenemos que hacer? Es ventilar con presión positiva, ¿ya? Y monitoreamos la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, a pesar de eso, el paciente persiste con frecuencia cardíaca menor de 100, entonces aseguramos y corregimos la manera de ventilación y luego procedemos a intubar. Ahora, si el paciente ya tiene una mayor frecuencia, mayor de 100 y tiene apneas, entonces seguimos con ventilación a presión positiva. Ahora, ¿qué pasa si persiste, a pesar de eso, persiste la frecuencia cardíaca menor de 100, considerar compresiones torácicas porque el paciente probablemente esté en paro, no está adecuadamente bien, a pesar que ya se está dando ventilación a presión positiva? Entonces lo pasamos a compresiones torácicas en 3 compresiones y una ventilación, 3-1, ¿no? 3-1, 3-1, 3-1. Si a pesar de eso persiste, entonces menor de 100 la frecuencia cardíaca, pasamos a un RCP avanzado, en este caso con adrenalina, ¿no? Entonces ese es más o menos el algoritmo que nosotros seguimos en los casos de un paciente que ha nacido con un problema respiratorio, con un problema al momento de nacer y tenemos que seguir un algoritmo. Entonces, habíamos dicho que el paciente ya le habíamos aspirado la vía aérea, lo habíamos secado, estimulado y el paciente seguía sin respirar, ¿no? O sea, ¿no? El neonato estimulación aquí, pero la vía aérea y no presenta respiración espontánea. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Damos adrenalina? ¿Administramos oxígeno? ¿Aspiramos? ¿Realizamos ventilación? ¿Intubamos? Lo que tenemos que hacer, como ya hemos mencionado, lo primero es ventilación a presión positiva, es decir, le ponen la bolsa con máscara, con bolsa autoinflable, el ambú que lo conoce, y le hacen ventilación a presión positiva. Si a pesar de eso persiste con la frecuencia cardíaca menos de 100 y sigue apneico, ahí recién intuba, ¿ya? La primera es ventilación. Y si a pesar de intubarlo persiste con frecuencia cardíaca menor de 100, entonces ahí le hacen masaje y ventilación, ¿ya? ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que está allí? ¿Ya? Este es el algoritmo para resucitación neonatal. Ahora, neonato de 5 días, de madre primigesta sin control prenatal. Fue atendido empíricamente. Es hospitalizado por presentar irritabilidad, dificultad para succionar, espasmos musculares ante diferentes estímulos.
Al examen físico, fiebre, despierto en hiperextensión corporal, con aducción de brazos e hiperextensión del cuello. ¿Cuál es el diagnóstico? Es un neonato de 5 días, la madre es primigesta, sin controles prenatales para nada, ya lo atendieron en la casa probablemente, ¿ya? Y llega hospitalizado por presentar irritabilidad, dificultad para la succión, no succiona, tiene espasmos musculares, ¿ya? Ante diferentes estímulos, o sea, lo estimulas y el niño hace espasmos. Febril, despierto, con hiperextensión corporal, con aducción de brazos y hiperextensión del cuello. ¿Qué diagnóstico sería? Es una sepsis neonatal, es un tétanos neonatal, es una encefalitis, una meningitis neonatal, es una hipoglicemia. Una sepsis neonatal no te va a dar espasmos musculares por estímulo, tampoco va a hacer que tengas hiperextensión del cuello. Una meningitis neonatal habitualmente no hay rigidez de nuca, no hay nada de eso. Una encefalitis tampoco, ¿no? O sea, lo único que te puede dar toda esa sintomatología de acuerdo a las alternativas ahí es un tétanos neonatal. Tengan en cuenta lo de adelante, que es primigesta, sin controles prenatales y atendido empíricamente. O sea, lo más probable es que hayan cortado el cordón con algo sucio, ¿no? Probablemente alguna tijera que haya estado no desinfectada adecuadamente y haya tenido esporas del Clostridium tetani y lógicamente pues se metió el tétano. Entonces aquí la alternativa o la respuesta correcta sería tétanos neonatal. El tétanos neonatal es producido por Clostridium tetani, es un anaerobio gram positivo, tiene 4 formas clínicas, ¿no? La local, que es poco común en neonatos, cefálica, es muy rara, y la generalizada, que es la más común, pues, ¿no? Y el tétano generalizado corresponde más o menos al 80% de los casos. El tétano neonatal habitualmente es producida por toxinas, ¿no? Este Clostridium tetani va a producir unas toxinas que es la tétanoslicina y la tétanosplasmina, ¿no? Estas toxinas son las que habitualmente son las que ocasionan el daño a nivel del sistema nervioso, pues, ¿no? Las bacterias van a proliferar en condiciones anaerobias, ¿no? Las toxinas penetran en las fibras nerviosas, motoras, periféricas, hasta llegar al sistema nervioso central con afectación inhibitoria de las neuronas productoras del GABA y provocando la típica parálisis y espasmos musculares, ¿no? Habitualmente el periodo de incubación de un tétanos neonatal va de 1 a 54 días, puede ser muy rápido la presentación o puede ser también después de bastantes días, casi 2 meses. El periodo promedio aproximadamente es una semana, o sea, 8 días. ¿Ya? Y característicamente el paciente va a tener rigidez de los músculos, espasmos musculares, por ejemplo, trismus, ¿no? Fiebre, taquicardia, odinofagia, apneas, opistótonos, embrostótonos, ¿ya? Y la complicación habitualmente de estos pacientes es que pudieran tener neumonía, apneas o sepsis. El tratamiento habitualmente es con vacuna toxoide y antitoxina, ¿no? Entonces el paciente, el tratamiento habitualmente una vez que se diagnostica, el tratamiento es con penicilina, ¿ya? El tratamiento es con penicilina porque este anaerobio gram positivo es bastante sensible a penicilina. Actualmente hay algunas guías, pero no para neonatología por si acaso, pero para tétanos en niños y en adultos. Actualmente la terapia de elección es el metronidazol, ¿ya? Es actualmente la terapia de elección en casi todas las guías últimas que han salido para tétanos, no neonatal, ¿no? Porque aquí estamos hablando de tétanos neonatal, pero para el otro tipo de tétanos que no se hacen neonatos es el metronidazol, la terapia actual más usada, con muy buenos resultados. ¿Cuál de las siguientes alternativas está en relación a la ictericia fisiológica? La bilirrubina directa es mayor de 2.5, eso es fisiológico. Aparece en las primeras 24 horas de vida, persiste más de 2 semanas en el recién nacido. Bilirrubina sérica aumenta más de 5 miligramos por decilitro en 24 horas, aparece entre las 24 a 72 horas. O sea, cuando hablamos que es fisiológico, ahí hay 4 que son patológicas y una solamente que es una ictericia fisiológica. Entonces hablamos de una ictericia neonatal que es fisiológica cuando la ictericia observada es después de las 24 horas de vida y desaparece antes de los 7 días de vida. Y la presentación habitualmente del recién nacido a término es hasta a menos de 13, con un pico de 3 días, y en pretérmino hasta 15.9 en un pico de 5 días. Y la ictericia fisiológica exagerada es cuando el recién nacido se da en aquellos, por ejemplo, recién nacidos
sanos, aquellos que están con lactancia materna exclusiva, es varón, oriental, con pérdida importante de peso en la primera semana, y la madre diabética, uso de oxitóxicos, y pudiera alcanzar hasta los 17 miligramos por decilitro. A pesar de eso, sigue siendo considerada una ictericia fisiológica, ¿no? Pero ante estas alternativas. Ahora hablamos de una ictericia no fisiológica, es cuando inicia antes de las 24 horas de vida el incremento de la bilirrubina, cualquier incremento de la bilirrubina que requiera de fototerapia, ya se le cataloga como no fisiológica o patológica. Incremento de la bilirrubina sérica mayor de 0.5 miligramos kilo hora o aumenta más de 5 miligramos kilo día, ¿ya? Cuando la bilirrubina directa es mayor a 2 miligramos por decilitro, y cuando hay signos de enfermedad subyacente, ictericia persistente mayor de 8 días en recién nacidos términos y mayor de 14 días en recién nacidos pretérminos. Entonces, el diagnóstico en estos casos sería si el paciente nos habían dicho, la A decía bilirrubina directa mayor de 2.5, de acuerdo a estas alternativas, dice que es patológico cuando la bilirrubina directa es mayor de 2. Entonces está diciendo que es 2.5, entonces eso es incorrecto, es patológica. Aparece en las primeras 24 horas de vida. Si inicia la ictericia antes de las 24 horas de vida, entonces es patológica o no fisiológica. Persiste más de 2 semanas en el recién nacido a término. Habíamos hablado que la ictericia persiste mayor de 8 días en el recién nacido a término y ya se cataloga como patológico. Bilirrubina sérica aumenta más de 5 miligramos en 24 horas, sí, pues no, cuando es mayor o aumenta más de 5 miligramos por decilitro día, eso es patológico. Y aparece entre las 48 y 72 horas, entonces esa sería la alternativa de fisiológica, ¿no? Porque habíamos mencionado que se está observada después de las 24 horas, pero desaparece antes de los 7 días. Entonces la alternativa correcta sería la E, ¿no? Aparece entre las 48 y 72 horas. Neonato a término de 12 horas de vida, de un peso de 3.200 gramos, hijo de madre segundigesta de grupo A y factor RH negativo. Presenta ictericia hasta el tórax. El diagnóstico más probable es incompatibilidad RH, es incompatibilidad ABO, es ictericia por lactancia materna, es hiperbilirrubinemia directa, es esferocitosis. Primero que estamos ante un neonato de 12 horas de vida y ya tiene ictericia. Eso es una ictericia patológica, ¿no? La ictericia por lactancia materna habitualmente se da después de los 5 a 7 días de nacido. Es raro que se dé antes, ¿ya? Entonces eso sale por descarte. Esferocitosis, habitualmente las esferocitosis no se manifiestan a esta edad, ya es bastante difícil que se manifiesten a esta edad. La hiperbilirrubinemia directa no te da la alternativa ahí de si es directa o indirecta, ¿no? Entonces acá nos queda la alternativa. Primero la madre nos dice que es segundigesta de grupo A y RH negativo. Entonces, ¿ante qué nos estamos enfrentando? ¿Es incompatibilidad ABO o es incompatibilidad RH? Primero, para que sea incompatibilidad ABO, la madre ¿qué tiene que ser? ¿A, B o O? Para que haya incompatibilidad ABO, la madre tiene que ser O, no se olvide, ¿ya? Para que sea incompatibilidad ABO, la madre tiene que ser O, ¿ya? Y el recién nacido puede ser A, puede ser B o puede ser AB, ¿ya? Entonces, si esta madre es grupo A, entonces no puede ser incompatibilidad ABO. Entonces, esta es una incompatibilidad RH, ¿ya? Entonces, ahí la respuesta sería incompatibilidad RH. En la incompatibilidad RH, para que se acuerden, ¿no? Habitualmente tiene que ver el recién nacido, por ejemplo, si la mamá tiene RH positivo, no pasa nada, o sea, no hay problema. Y si el varón es RH negativo, igual que la madre, también es RH negativo, tampoco pasa nada. El problema es cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo. Entonces ahí se le hace un punch directo a la madre, ¿no? Para poder ver si es que está sensibilizada o no. Si está positivo el punch, es decir que la madre ya tuvo sensibilización y ya no tenemos que darle profilaxis a esta madre. Ahora, si es negativo, si es primera vez que ha tenido el contacto,
Entonces hay que ponerle gamma globulina humana a la madre anti-DEA entre las 28 y 32 semanas de gestación, y luego una vez que el paciente que nace, que se da el parto, hay que ver si el paciente es RH negativo, es decir, si el recién nacido es RH negativo, entonces ya no damos la segunda dosis de gamma globulina porque no va a haber sensibilización, pues, ¿no? Pero si el recién nacido es RH positivo, se da una segunda dosis de gamma globulina antes de las 72 horas. Ese es el tratamiento para problemas de incompatibilidad RH. También hay que darle profilaxis a aquellas madres que hayan tenido abortos, embarazos ectópicos, biosactoriales, amniocentesis, funiculocentesis o versión cefálica externa. Cualquiera de esas alternativas hay que darle tratamiento con gamma globulina humana anti-D. ¿Ya? Entonces, para que se acuerden, para que sea incompatibilidad RH, la madre tiene que ser negativo y el padre positivo. Y lógicamente el bebé tiene que nacer con el factor del padre positivo para que haya esa incompatibilidad.